Bienvenidos a una emisión más de Ideas Geniales. Y hoy hablaremos de una de ellas, la historia. ¿Pero qué es la historia? ¿Una relación de hechos, una crónica o es la interpretación de esos hechos? Para platicar de este tema me acompaña Isabel Revuelta, que además es de formación historiadora. Isabel, ¿qué es la historia? ¿La crónica o es la interpretación de esos hechos? Gerardo, muchas gracias. Es el megollo del asunto, porque además tengo el privilegio de dedicarme a esto que es la historia. Pero antes quiero remitirme a ese famosísimo padre de la historia, o más bien de la historiografía, que es Heródoto. Y lo que escribe en su primer párrafo de esta obra de 9 tomos, que se llamó en 444 a.C., Los 9 libros de historia. Y empieza así. Heródoto de Halicarnaso presenta aquí las resultas de su investigación para que el tiempo no abata el recuerdo de las acciones de los hombres y que las grandes empresas acometidas, ya sea por los griegos, ya por los bárbaros, no caigan en el olvido. Da también razón del conflicto que puso a estos dos pueblos en la lid. Entonces, desde un inicio, pone justamente este debate, porque aunque es la primera obra que se escribe en prosa, después de lo que ya había escrito Homero, después de lo que habían escrito ya otros griegos, aquí, para que no se olviden esos acontecimientos, para que sea el registro de lo que pasó, viene la interpretación de este hombre, viene de lo que está hecho, viene de lo que está formado. Entonces no existe tal cosa que la objetividad de un relato. Lo que sí existe es la dureza de los datos. Y hago una pregunta muy simple, ¿qué es la historia? Pues es eso, es la disciplina que se encarga de relatar los acontecimientos de otros que ya estuvieron antes que nosotros. Ahora, y qué interesante, porque la historia comienza con la escritura. Cuando no había escritura, no había historia. Prehistoria. Todo lo que no se registró, pasó o no pasó. Claro, por supuesto, es la prehistoria y lo que podemos entender con ello son los objetos que quedaron de esos otros. Y se pueden interpretar. Yo puedo decir, Claro. Stonehenge, no sabemos qué era un centro ritual, era un templo del sol, era un templo erótico. ¿Qué era Stonehenge? O que eran las cuevas de Altamira, quisieron realmente ¿Qué plasmar significaban una esos obra de arte o bisontes? era una... Claro, realmente ahí lo que tenemos es esa interpretación. ¿Por qué? Porque los objetos que quedaron en la prehistoria de esos otros, pues son los que a partir de la historia, y esto por eso yo quería hablar de Heródoto. Heródoto manifiesta que historiográficamente él va a dejar hechos que sucedieron y que a él le tocaron, digamos, relatar. Heródoto es el hombre que acuña el término historia. Sí, sí. Después de él vienen muchos grandes historiadores, Tucídides, Tito Livio, muchos La lista más. es larguísima. Pero incluso ellos relataron los hechos según ellos los vieron. Y la verdad es que puede haber muchas historias de los hechos. Si alguien cuenta este encuentro entre tú y yo, pues tú lo puedes contar de un modo, yo lo puedo contar de otro, y alguien puede contar lo que pasó ayer, lo que pasó antier. ¿Y cuál es la historia? Porque hay muchas versiones del mismo hecho. Por supuesto. Ahora, justamente lo que te hablaba de esta prosa que él empieza a escribir. Los hechos es lo que no podemos cambiar si encuentras un documento. No podemos cambiar tú y yo que estamos hoy, Ciudad de México, en un estudio de televisión, en el año en el que estamos, haciendo un programa de televisión. Tú podrás dar un relato de eso. Ese hecho duro, ese dato duro existe y a lo largo de la historiografía se empiezan a dejar esos récords o esos testigos de esos acontecimientos. Por eso es tan importante. Ahora, resulta un poco, pues no estéril, pero en realidad sabemos de un dato duro y el relato, la forma en que lo hacen diferentes personas es lo que cambia, pero los datos duros no cambian. Por eso la historia, Gerardo, es un antídoto. Es un antídoto, a pesar de que lo digas tú o lo diga yo, es un antídoto para no olvidar eso de lo que estamos hechos, para comprender un futuro. Más allá de ese debate que si es fehaciente o no, es lo que te estoy como queriendo... No, ¿y cómo se siente? Yo pienso en personajes de la historia. Ajá. Pienso, por ejemplo, en Jesús de Nazaret, pienso en Cristóbal Colón, pienso en Miguel Hidalgo. ¿Fueron lo que se dice que fueron? Jesús es un hombre que muere crucificado como un pillo porque insultaba a Yahvé, lo crucifican entre ladrones. 30 y tantos años después le inventan toda una vida, una biografía. Cristóbal Colón murió pensando que había llegado a Zipango. Fue un fracasado, lo trajeron encadenado. Miguel Hidalgo, que hoy es el padre de la patria en México, fue un hombre que levanta a una plebe, a los 4 meses está preso y antes de un año ya lo mataron. La independencia de México tardó
por lo menos 10 años más en llegar. Claro. ¿Quién es Hidalgo? ¿Quién es Colón? ¿Quién es Jesús? El hecho histórico y lo que acontece y lo que puedes encontrar en documentos o documentos escritos por quienes lo vivieron, eso es lo que te da, digamos, el corazón de la historia. Lo académico, que además quiero hablar de eso posteriormente, para evitar este tipo de cosas, cuando se empieza a estudiar en las universidades la historia ya como disciplina, entonces hay una serie de métodos, tiene un método. Esos acontecimientos tienen que ser pasados por la investigación. Esta palabra que usa tan tempranamente Heródoto es una palabra clave en nuestra disciplina. Investigar, tratar de investigar lo más que se pueda. Yo te puedo decir que Hidalgo, que además me ha tocado investigarlo, es diferentes personas en una, pero cuando encuentras un documento en donde las reformas borbónicas le hacen una deuda inmensa con respecto a lo que le debía a la iglesia y ahora se lo debe a la corona, es un motivo por el cual él se va a sublevar. Eso no quita que mucha gente después haya querido hacerle otras interpretaciones, pero ese hecho y esa investigación a mí me permite hablar de una manera más cercana de ese personaje. Y así con todos. Y la historia tiene muchos enfoques, muchas escuelas. Sí, claro. Hay la positivista, solo los hechos. Hay la historicista, hay que interpretar esos hechos. Están los anales, hay que darle un sentido a cada uno de los hechos. Hay la marxista, por ejemplo, que dice la historia es inspirada en Hegel, como dicen los alemanes, que dice la historia nos va llevando a la perfección. ¿Pero cuál es la perfección? El imperio prusiano. Hay otra visión de revisionismo. Claro. De todas estas escuelas de la historia, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cambia el pasado? El pasado puede cambiar. Fíjate la pregunta interesante, claro, porque claro. aquí está lo genial de la idea. Entonces, no, lo que ya pasó, Sí. pero quién sabe cómo pasó. Y resulta que con este revisionismo tienes un dato adicional y dices, no sabíamos eso. Cuando yo era niño admiraba a Napoleón. Claro. Hoy me parece que era un criminal de guerra. Es Los que- hechos no cambiaron, cambié yo. Y la Pero- narrativa. Estás hablando de la Claro. narrativa, lo que empezamos este debate, la narrativa. Y fíjate, la historia, eso es lo que tiene. Si tú la ves aisladamente como digamos, un suceso de hechos aislados que te los tienen incluso... crónica. Una crónica. Bueno, pero es que crónica también es actual. Si tú tienes digamos, un relato de hechos a rajatabla, con fechas y de esos acontecimientos, lo que haces es completa y absolutamente desvincularla de lo que quieres estudiar actualmente. Tu ojo, tu curiosidad, que es un elemento importantísimo para hacer historia, tiene que estar metido en justamente esos relatos. Las narrativas ya son otra cosa. Que tú quieras utilizar la historia y la cambies como una narrativa, lo que hicieron los nazis con respecto a la grandeza del pueblo alemán, o lo que hicieron incluso los italianos cuando el duce hablaba de ese esplendor de 1000 años que había tenido el Imperio Romano, y lo acomoda a una narrativa actual. O sea, cambia el pasado. Pero no lo cambia realmente. Eso fue una narrativa. Y Pero, la ¿y historia quién nos pasó... dice? 50 años, bueno, ni siquiera 50 años después, tiempo después, todo se acomodó en la historia. Porque ahí te va con respecto a los Pero años ¿quién de nos la dice que historia. eso que ellos modificaron no había sido producto de otra modificación? Sí, es que eso es lo interesantísimo. Digo, ese tema también, Robespierre también quería acabar con todo y empezar la historia con él. ¿Robespierre? Mao quería acabar con toda la historia y empezar con ellos. Te estás yendo Pol muy Pot lejos. dijo, Lo "Vamos a vemos acabar esto". hoy actualmente en muchos gobiernos, en muchos estados, las ganas de cambiar la historia y hacer una nueva historia. Pero la historia es tan larga y la humanidad es tan larga y esos relatos han estado desde tanto tiempo que es muy fácil que una generación después de la nuestra diga, oye, no, Gerardo, ¿qué crees? Que eso no es, porque hay tal documento, tal acontecimiento, y entonces la historia hay una cosa, que es reposando. Antes se decía que tenías que esperar 50 años para poder hacer historia, porque si no estabas hablando de la actualidad y lo que estabas haciendo era nada más crónica, lo que hacen los periódicos. Cuando un historiador visitamos un archivo o visitamos una hemeroteca, tenemos que comparar perfectamente, porque un periódico puede tener una tendencia, lo que está pasando actualmente como el canal Fox, Sí, ahora, que tiene una tendencia muy marcada hacia un personaje. yo te sigo. Hay que esperar a que repose ese proceso histórico para entenderlo tiempo Te después. sigo entonces, pero la historia no se entiende si no es a la luz de los valores presentes. Toda la gente que hoy están tirando las estatuas, Colón, por ejemplo, o los esclavistas, eran héroes, eran los grandes próceres. De pronto la gente llega, los laza y los tira. Estos Sí. no vinieron más que hacer esto, porque ya los valores cambiaron. Entonces, ¿el pasado cambia o no cambia? Entonces, no, los hechos fueron, el señor vendía esclavos. Sí. Eso enriqueció a la comunidad y gracias a eso yo, mi familia, tú y todos nos hicimos ricos.
Pero 200 años después dicen, no, pero qué vergüenza, ¿cómo es posible que el dinero que tengamos vino, tiren las estatuas de estos esclavistas o la de Colón? Claro, y me encanta lo que estás diciendo, porque justamente el hecho no cambia, lo que sí cambia es esa historia broncínea de grandes héroes o de grandes villanos. No hagamos eso, porque justamente desdibujamos ese hecho que pasó. Así sucedieron las cosas. Ese es el hecho y es el resultado, nuestra actualidad es el resultado de esos hechos. No pongamos apologías, no hagamos grandes tragedias, no hagamos esos personajes tirarlos a la basura, simple y sencillamente quitarles esa pátina histórica de heroicidad o de villanía para comprender lo que sucedió. Tú tienes la última palabra. En 100 años, ¿qué se va a decir de nuestra época? Porque, bueno, yo pienso cómo se ha ido categorizando época por época. Sí. El medievo, el renacimiento, el neoclásico. Un hombre del renacimiento nunca decía, yo soy un hombre del renacimiento. No, claro que Una no. mujer medieval decía, yo soy una mujer medieval. Esos son de etiquetas que les fuimos poniendo después. Sí. Nosotros fuimos inventando ese pasado, pero podríamos quitarles esas etiquetas y ponerles una nueva etiqueta. Y entonces las personas medievales vamos a correr esta etapa y ya estos que eran del renacimiento ahora son del medioevo. Y la historia se está revisando y revisando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La pregunta es, ¿estos hechos duros, como tú les dices, son la historia? Sí, son. ¿O la historia es la interpretación y la recreación de esos hechos? Hay dos maneras de hacer historia. Y si tú tienes claramente que hay hechos y puede haber narrativas de esos hechos, entiendes muy bien. A lo que yo voy es justamente tratemos de encontrar a esos verdaderos personajes, verdaderos desde tu punto de vista, porque te vuelvo a decir, no puedes quitar lo que tú eres y lo que estás viviendo de tu interpretación. Lo que no puedes hacer con el pasado es presentismo. Tú no puedes decir que Sor Juana fue feminista, porque ni siquiera existía ese término. Lo que puedes decir es, Sor Juana fue una mujer que hoy tiene unos valores que además siempre estuvo presente, digamos, la necesidad de las mujeres de integrarse a esa vida pública y a esa vida del conocimiento. Tú estás haciendo esa interpretación, pero lo que tiene la historia, que sí es historia, son las dos. La historia es el hecho y también quienes hacen la historia. Hay un libro magnífico de Luis González y González que se llama El oficio de historiar. Y justamente ahí viene ese debate y justamente viene ahí esos tiempos. En los tiempos del siglo XIX, donde lo más maravilloso era lo neoclásico, destruimos todo lo barroco y estábamos destruyendo una parte de lo que éramos. Ese revisionismo, corremos el riesgo de destruir hechos que afortunadamente siempre encontraremos el récord de lo que pasó. Cada grupo político cambia la historia a su conveniencia. Lo que estamos haciendo, revisando el presentismo a lo que sucedió, es desconocer el pasado. No eran ni las mismas personas, ni la misma época. Entonces, cuando hablamos de esas etapas que tú hablabas hace rato, de las etapas en la historia, incluso esa Edad Media y ese mundo contemporáneo o la Edad Moderna no se puede aplicar a todo el orbe. Nada más es Europa y América. Entonces, son métodos de utilizar para hacer cortes en la historia. No podemos cambiar ese pasado, no podemos pedirle, los mexicas no le pueden pedir disculpas a los tlaxcaltecas, porque no existen más, pero pues Isabel, se nos ha acabado el tiempo y la historia será muy dura con nosotros, igual que los tiempos de televisión. Gracias por estar en este diálogo y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ideas Geniales.